Evangelio de hoy. Viernes 5 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, versículo 33 al 39. Lucas 5, 33 a 39. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y hacen oración, y los de los fariseos también. Pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo: ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que el esposo les será quitado. Y entonces, en aquellos días, ayunarán. Y les dijo también una parábola. Nadie corta un remiendo de un vestido nuevo para ponérselo a un vestido viejo. Porque si lo hace, no solo rompe el nuevo, sino que el remiendo del nuevo no le viene bien al viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo reventará los odres, se derramará y los odres se estropearán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de haber bebido el añejo, quiere del nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El esposo en medio de nosotros. La escena de Lucas nos coloca ante un diálogo tenso y luminoso a la vez, donde algunos cuestionan a Jesús por la conducta de sus discípulos respecto al ayuno, y donde él responde con tres imágenes que atraviesan los siglos: el esposo presente, el remiendo nuevo en vestido viejo, y el vino nuevo en odres viejos o nuevos. Cerrando con la frase punzante de quienes prefieren el vino añejo, porque les parece mejor, aunque no siempre lo sea para el momento de Dios, ni para la novedad del reino, ni para la libertad del corazón, ni para la misión, ni para la alegría que Jesús inaugura, ni para la misericordia que se abre paso. Incluso cuando nuestras inercias lo resisten. Incluso cuando nuestros hábitos lo olvidan. Incluso cuando nuestras normas se vuelven más importantes que las personas. Más rígidas que el espíritu. Más estrechas que la mesa a la que el esposo nos invita. Con pan, vino y amistad. En un hoy cargado de promesas. Y de comienzos. Y de llamadas a ensanchar la tienda del alma, para hospedar su novedad. Sin miedo. Sin culpas estériles. Sin nostalgias que encadenan. Sino con la mansedumbre humilde de quien sabe que Dios está pasando. Y no quiere perderlo. Ni por exceso de celo. Ni por pereza del corazón. Ni por formalismos que agotan la savia de la vida espiritual. Ni por un miedo difuso a nacer de nuevo. Una y otra vez. En las manos del alfarero. Que nos rehace sin rompernos. Y nos renueva sin negarnos. Y nos ensancha sin perdernos. Porque su amor sabe más. Y llega primero. Y espera siempre. Y goza cuando por fin nos dejamos amar. Sin condiciones. Sin contratos. Sin máscaras. Solo con la verdad desnuda de nuestra sed. Que él vino a colmar. Con el vino nuevo del reino. Que pide odres nuevos. Y corazones abiertos. Y comunidades valientes. Capaces de aprender. Y de desaprender.
para seguir caminando con Él. Sin quedarse atrás. Sin adelantarse. Sin endurecerse. En el justo paso de su Espíritu. Que sopla y nos sorprende. Que guía y nos desinstala. Que consuela y nos envía. Siempre más allá. Del perímetro cómodo de lo ya sabido. Y de lo ya probado. Y de lo que nunca cambia. Aunque la vida clame por cambio. Por respiración. Por misericordia. Por pan partido y compartido. Que es el lenguaje primero del reino. Aquí y ahora. Con el esposo presente. Como la razón de nuestra fiesta. Y de nuestro ayuno. En su debido tiempo. Y por la motivación justa. Que es el amor. La pregunta por el ayuno, un celo que necesita luz. Quienes interpelan a Jesús no son indiferentes. Son celosos de la práctica. Observadores del ayuno como signo de devoción. Y miran con sospecha la alegría desbordante que acompaña al Maestro. Su mesa compartida. Sus gestos de cercanía. Su libertad frente a ritmos rituales establecidos. Que en otro tiempo fueron cauces de vida. Pero que ahora corren el riesgo de volverse diques. Si se absolutizan. Si se descontextualizan. Si olvidan su finalidad terapéutica del corazón. Su orientación hacia el amor. Su servicio a la misericordia. Su lugar de pedagogía humilde. Para que Dios sea Dios. Y el hombre se reconozca criatura amada. Y no juez severo de sus hermanos. Ni guardián de puertas que no le pertenecen. Ni arquitecto de muros que el Evangelio derriba. Uno a uno. Para que todos puedan entrar. Por la puerta ancha de la misericordia. Y por el camino estrecho de la conversión. Que nunca es condena. Sino invitación a respirar mejor. A amar más. A depender menos de uno mismo. Y más de Dios. Que es el único que salva. Y el único que sacia. Y el único que sabe el momento oportuno. Para ayunar. Y para celebrar. Sin confundir el mediodía con la madrugada. Ni la Pascua con el Sábado Santo. Porque cada tiempo tiene su música. Y cada música. Su paso. El esposo presente, el tiempo de la fiesta que humaniza. La respuesta de Jesús es un giro de horizonte. No un tecnicismo ascético. ¿Pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Si el centro de la vida espiritual es la presencia de Dios, entonces el criterio de nuestras prácticas cambia. Se purifica. Se reordena. No según el rigor por el rigor, sino según la relación viva con el esposo, que ha entrado en la historia, que ha compartido nuestra mesa, que ha mirado a los ojos a los heridos, que ha cargado el peso de nuestras noches, y que ahora inaugura el banquete del reino, donde la alegría no excluye la sobriedad. Pero la sobriedad se vuelve estéril si no nace de la alegría. Porque la Pascua no es una idea. Es un encuentro. Y los encuentros verdaderos piden signos a su medida. Cánticos de bodas y perfumes de fiesta. Manos abiertas y sillas añadidas. Para que nadie quede fuera. Para que nadie ayune cuando el esposo está sirviendo el vino mejor. Y el pan del perdón. Y el aceite del consuelo.
que sanan la piel áspera de la culpa. Y devuelven a los ojos su brillo primero. Ese que solo nace cuando el amor toca. Y vuelve a nacer cuando el amor perdona. Y persevera cuando el amor envía. A sembrar esperanza donde el miedo recogía espinas. Y a encender lámparas donde el juicio apagaba voces. Y a construir mesas donde la costumbre levantaba fronteras. El tiempo del ayuno, deseo que madura la alegría. Jesús no niega el ayuno. Lo coloca en su hora. Lo injerta en la Pascua. Lo convierte en pedagogía del deseo. Llegarán días en que el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. No por tristeza sin sentido, sino por amor que echa de menos. Por esperanza que vela. Por sed que ora con el cuerpo. Para que el corazón mantenga fresca la memoria. Y tensa la espera. Y fiel el compromiso. De seguir amando cuando la sombra parece prevalecer. De seguir sirviendo cuando el cansancio dice basta. De seguir creyendo que la aurora existe. Y que el esposo vuelve. Y que ya está viniendo. En cada pobre que llama. En cada herida que suplica. En cada injusticia que reclama aliados. En cada Eucaristía donde su ausencia se vuelve presencia real. Y su distancia se vuelve mesa compartida. Y su promesa se vuelve alimento para el camino. Porque el ayuno así comprendido no es dieta ascética. Es lenguaje del amor. ¿Qué aprende a decir tú antes que yo? ¿Qué aprende a reservar para dar? ¿Qué aprende a renunciar para abrazar mejor? ¿Qué aprende a esperar para reconocer? Con más gratitud. El don que vuelve. Con su sabor primero. El remiendo nuevo y el vestido viejo, la inutilidad de los parches. La segunda imagen desarma soluciones fáciles. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar el viejo. Porque rompe lo nuevo y el remiendo no cuadra con lo viejo. Y el resultado es doblemente pobre. Se pierde lo nuevo. Y lo viejo queda grotesco. Con parches que delatan más el agujero que la reparación. Con costuras tensas que al primer movimiento se desgarran. Con la apariencia de un arreglo que no arregla. Porque no hubo coraje de estrenar. Porque no hubo humildad de dejar morir. Lo que ya no sostiene vida. Ni misión. Ni belleza. Ni verdad. ¿Y qué necesita despedida agradecida? No obstinación melancólica. Para poder abrir el armario del alma. A un vestido que calza el tiempo nuevo. La estación que llega. El clima del reino. Que pide telas flexibles. Colores de misericordia. Cortes que permitan moverse y servir. Sin que se rompa la prenda a la primera caricia del espíritu. Que es brisa y a veces huracán. Que es suavidad y a veces empuje. Que es consuelo y a veces sacudida. Pero siempre amor que busca más amor. En un corazón entero. No parcheado. No dividido. Discernir los odres, identidad firme, formas flexibles. No todo cambio es evangelio. Ni toda permanencia es fidelidad. Por eso Jesús no canoniza lo nuevo por ser nuevo. Canoniza la vida. El amor. La verdad. La misericordia. Y pide que las formas sirvan a esos fines. Sin convertirse en fines ellas mismas. Así el discernimiento se vuelve arte de combinar.
Una identidad firme en el centro. Con una plasticidad humilde en la periferia. Donde la misión se encuentra con historias diversas. Con culturas plurales. Con preguntas inéditas. Que exigen creatividad fiel. Audacia obediente. Memoria agradecida que no ata, sino que inspira. Para que el vino no se pierda. Y los odres no revienten. Y la mesa sea más grande. Y el evangelio más audible. En las lenguas de hoy. Con la música de hoy. Sin traicionar su melodía. ¿Qué es la caridad? En verdad. El contraste entre el ayuno y la fiesta. El pasaje de Lucas nos lleva a contemplar un momento en el que Jesús es cuestionado por su manera de obrar en comparación con las costumbres religiosas de otros grupos de su tiempo, particularmente sobre el ayuno. Los fariseos y algunos discípulos de Juan le preguntan por qué sus discípulos no practican el ayuno como ellos lo hacen, y la respuesta de Jesús no solamente da una explicación práctica, sino que abre un horizonte espiritual mucho más profundo. Pues coloca la relación con Dios en una dimensión distinta. Con palabras llenas de claridad, Jesús no niega la importancia del ayuno, pero deja en evidencia que no puede entenderse como una carga impuesta, sino que debe verse a la luz de la presencia del esposo. Allí radica la clave: mientras el esposo está presente, el tiempo es de fiesta, de alegría, de gozo. Y por tanto no corresponde a la tristeza y a la austeridad de un ayuno. Esta declaración transforma la comprensión de la vida espiritual, ya que nos enseña que no todo tiene el mismo sentido en cualquier momento, y que la verdadera religión no consiste en cumplir ritos de manera automática, sino en comprender el momento de gracia que Dios ofrece. El esposo en medio de su pueblo. La figura del esposo es central en la respuesta de Jesús. Con ella, está revelando algo mucho más profundo de lo que parece. Él mismo es el esposo, aquel que ha venido a desposar a la humanidad con Dios, aquel que cumple las promesas antiguas de un amor fiel, que se compara tantas veces en las Escrituras con una alianza matrimonial. Su presencia inaugura un tiempo nuevo, un tiempo de bodas, un tiempo en el que la salvación se hace cercana y real. No es un detalle menor que Jesús hable de sí mismo con esa imagen, porque está indicando que su misión no es simplemente enseñar normas o transmitir conocimiento, sino entrar en relación de amor con la humanidad. El esposo no viene a imponer cargas pesadas, sino a compartir la vida con la esposa, que es la comunidad de creyentes, y a dar inicio a una alegría que supera cualquier forma de religiosidad vacía. La alegría como signo del reino. Cuando Jesús afirma que los invitados a la boda no pueden ayunar mientras el esposo está con ellos, está enseñando que la fe auténtica se caracteriza por la alegría. No se trata de una alegría superficial ni pasajera, sino de una alegría que nace del encuentro con Él, de la certeza de estar en presencia de Dios que salva, que perdona, que libera. Muchas veces, la religión puede transformarse en un conjunto de normas frías, de rituales repetidos sin sentido, de prácticas que se convierten en obligaciones externas, pero Jesús recuerda que todo eso pierde fuerza si no nace de un corazón alegre y agradecido por la cercanía de Dios. El reino no se inaugura con rostros tristes, sino con una fiesta.
en la que todos están invitados a compartir el gozo de la vida nueva. El tiempo de la ausencia. Jesús, sin embargo, no niega que llegará el momento del ayuno. Él mismo lo anuncia cuando dice que llegará un día en que el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Aquí introduce una dimensión profundamente profética, está anticipando su pasión, su muerte. El momento en el que será apartado de los suyos. El ayuno, entonces, tiene su lugar, pero no como un formalismo, sino como expresión de un corazón que siente la ausencia del esposo, como signo de esperanza que espera su regreso. Es un ayuno que no se impone como ley rígida, sino que brota de la necesidad interior de volver a encontrarse con aquel que ha llenado de sentido la vida. El vino nuevo y los odres nuevos. La segunda parte de este pasaje introduce una enseñanza aún más desafiante. Jesús habla del vino nuevo y los odres nuevos. De la necesidad de no poner un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque se rompe, ni de echar vino nuevo en odres viejos, porque se pierden ambos. Esta imagen revela que lo que él trae no puede ser contenido en las estructuras antiguas de la religión judía tal como era practicada en su tiempo. El mensaje de Jesús no es simplemente una actualización de las prácticas pasadas, sino algo radicalmente nuevo, que necesita formas nuevas para poder vivirse plenamente. El vino nuevo es el Evangelio, la vida nueva del reino. La salvación traída por Cristo, y los odres nuevos somos nosotros. Los corazones transformados por la gracia. Abiertos a lo que Dios quiere hacer de manera inédita. La novedad del Evangelio. Este pasaje nos confronta con una verdad decisiva. No se puede pretender recibir la novedad de Cristo con un corazón viejo, atado a costumbres rígidas, a estructuras caducas, a una fe que solo se sostiene en la tradición externa, sin una verdadera conversión interior. Jesús trae una novedad que incomoda, que rompe esquemas, que exige apertura y disposición para dejarse transformar. El vino nuevo fermenta, expande, se mueve. Y si lo colocamos en odres que no tienen la flexibilidad necesaria, se pierde. De la misma manera, si recibimos el mensaje del Evangelio con un corazón cerrado, con una mente atada al pasado, con una vida incapaz de abrirse al cambio, la novedad de Cristo se desperdicia y no puede dar fruto. La tentación de aferrarse a lo viejo. Jesús también reconoce que hay una tentación muy fuerte en el corazón humano. La de preferir lo viejo, lo conocido, lo acostumbrado, antes que arriesgarse a lo nuevo. Lo dice claramente al señalar que hay quienes, después de beber el vino viejo, no quieren el nuevo, porque dicen que el viejo es mejor. Esta observación muestra cuán difícil es para muchos aceptar la transformación que Dios propone. El ser humano se aferra a lo seguro, aunque esté vacío, aunque ya no tenga vida, simplemente porque lo nuevo le produce miedo. Este pasaje nos invita a revisar cuántas veces rechazamos las novedades del Espíritu por querer permanecer en nuestras seguridades, en nuestras costumbres, en una fe cómoda, que no se arriesga a dejarse interpelar por Cristo. Una invitación a la conversión interior. El núcleo de este Evangelio es un llamado profundo a la conversión interior. No se trata solamente de cambiar prácticas religiosas externas, sino de permitir que Dios renueve nuestro corazón, para que podamos ser odres nuevos, capaces de recibir su vino nuevo.
La verdadera fe no consiste en repetir lo mismo de siempre, sino en dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Nos haga más flexibles, más abiertos, más dispuestos a vivir de manera auténtica la novedad del Evangelio. La conversión es siempre un proceso que implica renunciar a lo viejo que ya no da vida y abrazar lo nuevo que Cristo quiere regalarnos, aunque implique riesgos, incomodidades y desafíos. La libertad frente a la ley. Otro aspecto central que se desprende de este pasaje es la libertad que Jesús otorga frente a la ley. No está diciendo que la ley sea inútil, sino que recuerda que no puede convertirse en un absoluto que ahogue la vida. La fe no es una serie de prohibiciones y obligaciones externas, sino una relación viva con Dios que nos libera. El ayuno, las prácticas religiosas, los ritos, tienen sentido en la medida en que nacen de un corazón que ama y que reconoce el momento de gracia. Jesús libera a sus discípulos de la rigidez de una religión basada únicamente en la observancia, para llevarlos a una experiencia de alegría y de encuentro. El llamado para nosotros hoy. Este Evangelio nos desafía de manera directa a preguntarnos si vivimos nuestra fe como una carga o como una fiesta. ¿Estamos abiertos al vino nuevo que Cristo quiere derramar en nuestra vida? ¿O preferimos mantenernos en odres viejos que ya no pueden contener su novedad? Somos capaces de discernir los tiempos, de comprender cuando es momento de celebrar y cuando es momento de ayunar. ¿O reducimos la fe a una lista de obligaciones sin sentido? La invitación de Jesús es clara: vivir con alegría mientras el esposo está con nosotros, y tener la disposición de renovar nuestro corazón para que la novedad del Evangelio encuentre espacio en nosotros. Solo así podremos ser verdaderamente discípulos suyos y participar de la fiesta del reino que nunca se acaba. La novedad que incomoda y transforma. La novedad que Jesús trae no es simplemente un detalle añadido a lo antiguo, sino una transformación radical que toca la raíz de la existencia. Esto incomoda, porque implica dejar atrás viejas seguridades, estructuras que nos han dado identidad, prácticas que tal vez sostenían nuestra religiosidad externa, pero que ya no transmiten vida. El vino nuevo no puede encajarse en moldes rígidos. Así, el cristianismo auténtico no puede reducirse a la repetición de tradiciones vacías, sino que requiere un corazón renovado, capaz de abrirse a la acción sorprendente de Dios. Cada creyente debe preguntarse si está dispuesto a dejar que Cristo rompa sus esquemas, o si prefiere refugiarse en un pasado que parece seguro, pero que no da frutos de eternidad. El dinamismo del Espíritu. El vino nuevo representa también la acción viva del Espíritu Santo, que nunca se detiene, que siempre impulsa hacia adelante, que renueva a la Iglesia y a cada creyente. Si no estamos dispuestos a dejarnos guiar por este dinamismo, nos convertimos en odres viejos, que se rompen ante la presión de lo que es verdaderamente divino. El Espíritu incomoda porque invita a caminar, a cambiar, a dejar la pasividad. La novedad del Espíritu nos impulsa a salir de nosotros mismos, a vivir la fe como un encuentro real y transformador, y no como una serie de fórmulas repetidas. Allí donde hay docilidad al Espíritu,
Hay renovación constante, hay creatividad, hay vida. La alegría frente a la tristeza religiosa. Jesús nos muestra que la verdadera fe se caracteriza por la alegría, no por la tristeza de una religión encerrada en prácticas frías. Cuando la presencia del esposo se reconoce, la vida cambia de tono. Ya no se trata de cumplir con sacrificios vacíos, sino de vivir en plenitud el gozo de saberse amado. Es necesario revisar si nuestra vida de fe transmite alegría, o si más bien refleja un rostro amargado que aleja a los demás de Dios. El cristiano auténtico no niega el dolor ni la cruz, pero aún en medio de ello sabe vivir. Desde la esperanza, desde la certeza de que el esposo nunca abandona a su esposa. El sentido verdadero del ayuno. El ayuno, visto a la luz de este Evangelio, no desaparece, sino que adquiere un significado más profundo. No es una mera práctica ascética, sino una expresión del amor que extraña al esposo. Un clamor que busca su regreso. El ayuno auténtico no es para mostrar a los demás sacrificios externos, sino para disponerse interiormente a la presencia de Cristo. Es un acto de esperanza, un signo de deseo de comunión. Así entendido, el ayuno deja de ser una carga y se convierte en un lenguaje de amor, en el que el corazón se vacía para abrir espacio al Dios que viene. La Iglesia como esposa en camino. Si Cristo es el esposo, la Iglesia es la esposa que vive entre dos tiempos. El de la alegría por su presencia en medio de la historia, y el de la espera por su regreso definitivo al final de los tiempos. Este dinamismo se refleja en la liturgia, que combina momentos de celebración festiva y momentos de austeridad penitencial. Vivir como esposa implica mantener siempre el corazón atento al esposo, celebrando cuando está presente y esperando con fidelidad cuando parece oculto. Esta dimensión nupcial de la fe nos recuerda que no somos simples cumplidores de normas, sino personas invitadas a una relación de amor vivo con Cristo. El riesgo de la rutina espiritual. Uno de los mayores riesgos que señala este Evangelio es el de acostumbrarse a una fe rutinaria, donde lo viejo parece suficiente y no se deja espacio para lo nuevo. La rutina mata la vida espiritual, porque convierte la relación con Dios en costumbre, en repetición mecánica. El vino nuevo de Cristo nunca se acomoda a esa rutina, siempre desborda. Siempre cuestiona, siempre impulsa a dar un paso más. Abrirse a lo nuevo exige humildad, reconocer que aún no lo sabemos todo de Dios y que siempre hay más que descubrir en su misterio. Solo quien se mantiene con un corazón abierto puede recibir continuamente la novedad de la gracia. El reino como fiesta sin fin. La imagen del banquete de bodas nos recuerda que el reino de Dios es, en su esencia, una fiesta. Jesús no vino a oprimir con leyes, sino a liberar para el gozo eterno. La fe vivida en plenitud es como una celebración que nunca se apaga, porque se sostiene en la certeza de un amor fiel. Quien experimenta esa alegría se convierte en testigo capaz de contagiarla a los demás. Porque el Evangelio no se predica con palabras tristes, sino con un corazón lleno de júbilo. Este gozo es el mejor testimonio que podemos ofrecer al mundo. Mostrar que la vida en Cristo es plenitud y no carga.
La novedad que desinstala. El pasaje de Lucas nos enfrenta a la tensión entre lo viejo y lo nuevo, entre la costumbre y la revelación, entre lo que creemos controlar y lo que Dios hace irrumpiendo de manera inesperada. Jesús no rechaza las prácticas antiguas por capricho, sino que revela que esas formas ya no pueden contener la fuerza de su mensaje. El vino nuevo es demasiado vivo para encerrarse en recipientes rígidos. Así, el Evangelio nos advierte que la novedad de Cristo desinstala, incomoda, exige cambio. Quien se aferra a lo viejo por miedo o comodidad termina perdiendo lo esencial. Porque la vida en Cristo nunca se acomoda a moldes muertos, sino que invita siempre a la frescura de lo nuevo. El tiempo oportuno de la gracia. Jesús habla de la imposibilidad de ayunar mientras el esposo está presente. Porque cada práctica tiene su tiempo. Esto nos enseña que la vida espiritual también se mueve en ritmos y estaciones. No todo es alegría constante, ni todo es sacrificio permanente. Hay momentos para celebrar y momentos para ayunar, tiempos para reír y tiempos para llorar. La clave está en discernir cuál es el tiempo que Dios nos da hoy y responder de manera adecuada. La madurez espiritual se alcanza cuando dejamos de imponer nuestro ritmo a Dios y comenzamos a descubrir y abrazar el ritmo de su gracia. La resistencia humana al cambio. El Evangelio nos muestra con claridad que al ser humano le cuesta aceptar lo nuevo. El vino añejo es mejor, dice Jesús, reflejando esa tendencia a refugiarse en lo conocido aunque ya no de vida. Esto es también un espejo de nuestra resistencia interior. Preferimos la seguridad de lo viejo antes que el riesgo de lo nuevo. Pero el reino exige salir de la comodidad. Nos pide arriesgar, soltar, abrirnos a la acción sorprendente de Dios. Cada vez que rechazamos la novedad de Cristo, nos estamos cerrando a una gracia mayor, que quiere transformarnos y renovarnos desde dentro. El esposo como centro de la vida. La imagen del esposo es clave en este Evangelio, porque nos recuerda que la fe no se reduce a normas, sino que se centra en una persona viva. Jesucristo. Si Él está presente, todo cobra sentido. Incluso la práctica más sencilla. Cuando falta, aún las prácticas más solemnes se convierten en ritos vacíos. Esto nos invita a revisar si nuestras obras religiosas brotan del amor a Cristo, o si son simplemente costumbres sin vida. El verdadero discípulo vive mirando al esposo, compartiendo su alegría y acompañándolo incluso en el dolor, con la certeza de que nunca abandona a su esposa, la Iglesia. El vino nuevo de la misericordia. El vino nuevo que Cristo trae. Es, en el fondo, la misericordia de Dios que desborda. Una misericordia que no cabe en estructuras rígidas, que rompe con esquemas cerrados, que va más allá de la justicia humana. Este vino es gratuito, generoso, transformador. Pero para recibirlo es necesario convertirse en odre nuevo. Es decir, en un corazón dispuesto a ser transformado. La misericordia no se impone en un corazón endurecido, pero sí fluye en abundancia en quien se abre con humildad. El gran desafío de este pasaje es permitir que nuestro corazón se renueve lo suficiente como para contener la abundancia de gracia que Cristo derrama. La pedagogía del reino. Jesús, al usar ejemplos tan simples como los remiendos y los odres,
Revela su pedagogía cercana y concreta. No habla desde teorías abstractas, sino desde imágenes de la vida diaria que cualquiera puede entender. Esto nos muestra que el Evangelio no se transmite desde discursos complicados, sino desde experiencias reales que iluminan lo cotidiano. De la misma manera, nosotros estamos llamados a anunciar a Cristo desde la sencillez, usando el lenguaje de la vida, mostrando con ejemplos palpables cómo la gracia renueva todo. El reino se comprende más con el corazón abierto que con una mente llena de teorías. La tensión entre continuidad y novedad. Jesús no destruye lo antiguo, pero tampoco lo deja intacto. Lo cumple y lo lleva a plenitud. Esto genera tensión, porque implica valorar lo que el pasado ha dado. Pero al mismo tiempo no aferrarse a ello como si fuera lo último. La fe cristiana es dinámica. Se apoya en la tradición, pero avanza hacia la novedad del espíritu. Esta tensión no es un problema, sino una oportunidad de crecimiento. La Iglesia, a lo largo de la historia, ha tenido que discernir cómo vivir esta tensión, renovando siempre su fidelidad al Evangelio y evitando quedarse atrapada en una religiosidad muerta. El desafío de la renovación interior. Más allá de lo externo. Este pasaje apunta a una transformación del corazón. El odre viejo no es simplemente una práctica caduca, sino un corazón cerrado a lo nuevo de Dios. El odre nuevo es un corazón que se deja moldear, que está dispuesto a cambiar, que no teme a la novedad porque confía en el amor de Dios. Renovarse significa abrirse a un proceso constante de conversión en el que lo viejo, que no da vida, se deja atrás y se abraza la frescura de lo nuevo. Así, cada día es una oportunidad para dejar que Cristo haga nuevas todas las cosas en nosotros. La alegría de la esperanza futura. El banquete del esposo. Es una señal del reino definitivo, donde la alegría será plena y eterna. Mientras caminamos en este mundo, vivimos entre el gozo de su presencia y la espera de su regreso. Esta esperanza es la que nos sostiene en los momentos de prueba. Porque sabemos que la ausencia es solo temporal y que la plenitud llegará. El cristiano vive entre la memoria de lo que Cristo ya ha hecho y la esperanza de lo que aún está por venir. Esta tensión nos mantiene despiertos, atentos, con los ojos fijos en el esposo que promete volver. La decisión personal. Al final, este evangelio nos confronta con una decisión personal. ¿Queremos seguir aferrados al vino viejo, creyendo que es mejor, o nos atrevemos a recibir el vino nuevo de Cristo, aunque desarme nuestras seguridades? Esta decisión no es teórica. Se juega cada día en lo concreto. En cómo rezamos, en cómo tratamos a los demás, en cómo respondemos a los desafíos de la vida. El vino nuevo está ahí, siempre ofrecido. Pero solo lo disfruta quien se abre a él. La invitación de Jesús sigue vigente. No conformarse con lo viejo, sino abrirse a la novedad del reino que transforma todo desde dentro. La incomodidad de lo nuevo. El pasaje nos enseña que lo nuevo siempre incomoda, porque no encaja en la lógica de lo acostumbrado. Los fariseos y escribas no podían comprender por qué los discípulos de Jesús no ayunaban, como los de Juan o como los de ellos. Y esa incomodidad es la misma que sentimos cuando la novedad de Dios desarma nuestras costumbres. El corazón humano busca seguridades, repite hábitos.
Se aferra a rutinas que le dan cierta calma, aunque muchas veces esas rutinas ya no alimenten la vida. Jesús rompe con esa falsa seguridad al mostrar que el reino no es estático, que no se puede encerrar en prácticas externas sin vida, y que quien lo sigue debe estar dispuesto a ser incomodado por la novedad del espíritu, el ayuno y la alegría. Jesús no rechaza el ayuno en sí mismo, sino que lo coloca en su lugar correcto. El ayuno tiene sentido cuando responde a una ausencia, a una espera, a un anhelo de plenitud. Mientras el esposo está presente, no hay lugar para el ayuno, porque la alegría de su cercanía es más grande que cualquier sacrificio. Esta enseñanza nos recuerda que la vida cristiana no es solo renuncia, sino también fiesta, celebración, gozo. El ayuno, la penitencia y el sacrificio son necesarios, pero no son el centro. El centro es Cristo mismo, y cuando Él está en medio, todo se reviste de alegría. La fe no es tristeza, sino una alegría profunda que incluso atraviesa el dolor. El peligro del formalismo. Los interlocutores de Jesús representan una actitud que sigue viva hoy, la de quienes absolutizan las prácticas religiosas y olvidan al Dios que está detrás de ellas. Cuando la forma importa más que el fondo, la religión se convierte en un formalismo vacío. Jesús desenmascara esa actitud al mostrar que lo esencial no son los ritos en sí mismos, sino la presencia de Dios en la vida. El formalismo puede dar apariencia de santidad, pero en realidad es una coraza que esconde un corazón seco. El desafío del Evangelio es dejar que las prácticas externas broten de un amor vivo, y no de una costumbre muerta. El dinamismo del reino. La comparación del vino nuevo en odres viejos revela que el reino de Dios es dinámico, siempre en movimiento, lleno de vitalidad. No es una doctrina que se memoriza, sino una vida que se experimenta. El vino nuevo fermenta, crece, se expande. Y por eso necesita un recipiente flexible que se ajuste a ese dinamismo. Así es el Espíritu Santo. En nosotros, nunca nos deja tranquilos. Siempre nos impulsa a más. Nos saca de la comodidad, nos lleva hacia adelante. Quien quiere seguir a Cristo debe aprender a vivir en este dinamismo, dejando que el reino lo transforme constantemente. La conversión como renovación. Convertirse no es simplemente abandonar pecados visibles, sino renovarse de tal manera que el corazón pueda acoger la novedad de Dios. Esa es la conversión profunda a la que invita este Evangelio. A dejar de ser odres viejos, rígidos, incapaces de abrirse, y a transformarnos en odres nuevos, flexibles, preparados para lo que Dios quiera hacer. La conversión es, entonces, un proceso continuo de renovación interior, de desprendimiento, de humildad para reconocer que todavía hay cosas viejas que debemos soltar para dar espacio al vino nuevo que Cristo trae cada día. La verdadera tradición. El apego a lo antiguo. No siempre es fidelidad a la tradición. Jesús muestra que la verdadera tradición no es repetir prácticas vacías, sino custodiar el corazón del mensaje de Dios a lo largo de los tiempos. El vino añejo puede ser bueno, pero no puede reemplazar al vino nuevo que Dios está ofreciendo. La tradición verdadera es viva, se adapta
Permanece fiel en lo esencial pero se renueva en lo accidental. Así, el Evangelio nos advierte de no confundir tradición con inmovilismo. Porque la fidelidad a Dios exige caminar, no quedarse detenido. La invitación a discernir. Este pasaje es también una llamada al discernimiento. No todo lo viejo debe ser rechazado. Ni todo lo nuevo debe ser aceptado. Lo importante es reconocer que viene realmente de Dios. Jesús no está despreciando el ayuno, ni las prácticas religiosas en sí, sino mostrando que tienen sentido solo en el momento adecuado y con el espíritu correcto. El discernimiento cristiano consiste en aprender a descubrir cuándo ayunar y cuándo celebrar, cuándo conservar y cuándo cambiar, cuándo Dios nos pide renunciar y cuándo nos pide disfrutar. Este equilibrio solo se logra en una relación viva con el Señor. El corazón humano y la preferencia por lo viejo. Jesús señala con realismo que nadie que haya bebido el añejo quiere luego el nuevo. Y esto refleja la dificultad que tenemos para dejar nuestras seguridades. Incluso si lo viejo ya no da vida. Preferimos quedarnos ahí porque nos resulta más cómodo. Este Evangelio desnuda esa resistencia interior. Y nos invita a examinar en qué aspectos de nuestra vida seguimos eligiendo lo viejo en lugar de dejarnos renovar por Cristo. Aferrarse a lo viejo puede ser más fácil, pero siempre termina limitando el crecimiento espiritual. El vino nuevo es más exigente, pero también más fecundo. La alegría que trasciende el tiempo. Cuando Jesús habla del esposo, nos abre a una visión escatológica. La alegría de su presencia en el ahora. Y la esperanza de su retorno en el futuro. Mientras está presente, celebramos. Cuando se marche, ayunaremos. Pero siempre con la certeza de que volverá. Este ritmo de alegría y espera marca la vida cristiana. No se trata de vivir siempre en un gozo superficial, ni de vivir siempre en una austeridad amarga, sino de integrar ambos momentos en un camino que conduce a la plenitud eterna. El vino nuevo es, en definitiva, una promesa de vida abundante que nunca se agota. El desafío para la Iglesia. Finalmente, este pasaje también es un llamado comunitario. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser odre nuevo capaz de contener el vino del Evangelio. Cuando se vuelve rígida, cuando se encierra en estructuras viejas, corre el riesgo de perder la vitalidad del espíritu. Pero cuando se renueva en fidelidad al Evangelio, cuando permanece abierta a la acción del Espíritu, entonces puede dar testimonio del vino nuevo que Cristo ofrece al mundo. El gran reto es mantener viva esa apertura constante a la novedad de Dios, para que cada generación pueda gustar del vino nuevo de su amor. La tensión entre lo visible y lo invisible. El Evangelio nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre lo que los hombres ven y lo que Dios realmente está obrando. Los fariseos veían que los discípulos no ayunaban y juzgaban esa práctica externa como signo de falta de devoción. Pero no eran capaces de ver lo invisible. Que el esposo estaba en medio de ellos. Y que esa presencia transformaba radicalmente el sentido de todas las prácticas. Esta tensión se da también en nuestra vida espiritual. Cuando nos concentramos demasiado en lo que los demás ven, en las apariencias, en lo externo, y descuidamos lo esencial.
¿Qué ocurre en lo oculto del corazón? El pasaje nos llama a vivir con mayor profundidad, sabiendo que lo invisible, lo que Dios hace en silencio, tiene más valor que cualquier demostración exterior. La pedagogía de Jesús. Jesús no responde con dureza, sino con imágenes llenas de pedagogía. No humilla a quienes preguntan, sino que los guía con comparaciones que invitan a pensar, a abrirse, a dejarse cuestionar. La figura del esposo, la del paño nuevo y la del vino nuevo son ejemplos que revelan cómo Jesús enseñaba de manera cercana, utilizando imágenes de la vida cotidiana para transmitir una verdad eterna. Esa pedagogía es también una invitación para nosotros a no quedarnos en explicaciones complicadas de la fe, sino a encarnarla en imágenes y gestos comprensibles que permitan al mundo descubrir la novedad del reino. El tiempo oportuno. Una clave central de este pasaje es la noción del tiempo. Jesús no niega el ayuno, sino que muestra que todo tiene su momento. Mientras el esposo está, no se ayuna, cuando se marche, entonces habrá tiempo para el ayuno. Esto nos revela que la vida espiritual requiere de un sentido, del tiempo oportuno, un discernimiento, para comprender qué es lo que Dios pide en cada etapa de nuestra vida. A veces nos toca celebrar y a veces llorar. A veces renunciar y a veces gozar. Pero lo importante es aprender a descubrir qué corresponde a cada momento, sin adelantarnos ni atrasarnos, sino viviendo en sintonía con el paso de Dios en nuestra historia. La rigidez como obstáculo. Jesús denuncia la rigidez del corazón, simbolizada en los odres viejos incapaces de recibir el vino nuevo. La rigidez espiritual es uno de los mayores obstáculos para acoger la vida de Dios, porque nos cierra a todo lo que no encaje en nuestros esquemas. Esa rigidez puede expresarse en legalismos, en juicios hacia los demás, en una religiosidad que no se deja transformar. El pasaje nos invita a reconocer nuestras rigideces y a pedir al Espíritu Santo la gracia de ser corazones flexibles, dóciles, capaces de abrirse a lo inesperado. Solo así podremos acoger la novedad del Evangelio. La libertad interior. El discurso de Jesús apunta a una libertad interior más profunda que la simple observancia externa. Los discípulos no ayunan porque han encontrado la plenitud en Cristo, porque el sentido de su vida ya no depende de un cumplimiento ritual, sino de una relación viva con el Señor. Esa libertad interior es la que necesitamos en nuestro camino espiritual. La capacidad de vivir la fe no como una carga impuesta, sino como un gozo que brota de la presencia de Dios en el corazón. Cuando la relación con Cristo se vuelve central, la libertad se convierte en el fruto natural de la fe. La novedad del reino frente a la costumbre. El reino de Dios, simbolizado en el vino nuevo, siempre contrasta con la costumbre humana de aferrarse a lo conocido. La costumbre nos da seguridad, pero el reino nos invita a confiar más allá de lo que controlamos. Jesús revela que lo nuevo no puede simplemente mezclarse con lo viejo, porque se pierde su fuerza y termina desgarrando lo que se pretendía conservar. Esta tensión nos muestra que el seguimiento de Cristo exige rupturas, decisiones, renuncias, porque la vida nueva no puede florecer plenamente si seguimos atrapados en moldes antiguos. El gozo como signo de autenticidad. Uno de los mensajes más profundos de este Evangelio
Es que el gozo auténtico es la señal de que estamos viviendo en la presencia de Dios. Los discípulos no ayunaban, porque estaban en fiesta, en bodas, en comunión con el esposo. El gozo no es superficial ni pasajero, es un fruto del Espíritu que revela la cercanía del reino. Esta enseñanza nos ayuda a discernir nuestra vida espiritual. Si vivimos constantemente en tristeza, amargura o queja, quizá nos falte la experiencia viva del esposo en nuestro interior. El cristiano no es quien aparenta cumplirlo todo, sino quien irradia el gozo profundo de saberse amado por Dios. La transformación de la religiosidad. Jesús no destruye las prácticas religiosas, pero las transforma desde dentro, dándoles un nuevo sentido. Lo que antes era obligación ahora se convierte en expresión de amor. El ayuno, la oración, la limosna, dejan de ser gestos impuestos y se convierten en respuesta libre al amor recibido. Esta transformación de la religiosidad es lo que distingue la antigua alianza de la nueva. Ya no vivimos para cumplir leyes, sino para responder al amor de un esposo que nos ha amado primero. El cambio es radical, porque afecta no solo lo que hacemos, sino la motivación con la que lo hacemos. La paciencia de Dios con nuestra resistencia. El pasaje termina mostrando que, a pesar de la novedad, muchos seguirán prefiriendo el vino añejo. Jesús sabe que no todos aceptarán el cambio, que habrá resistencia, que el corazón humano tarda en abrirse. Sin embargo, Dios es paciente, respeta nuestros ritmos. Espera que poco a poco nos vayamos dejando transformar. Esta paciencia divina es también un llamado a tener paciencia con nosotros mismos y con los demás en el proceso de conversión, porque abrirse a lo nuevo no se logra de un día para otro, sino a lo largo de un camino que el Espíritu conduce con suavidad. La invitación final. En definitiva, este Evangelio es una invitación personal y comunitaria a dejarnos renovar por Cristo. No se trata de abolir todo lo que hemos vivido, sino de permitir que el Señor transforme lo viejo en algo capaz de recibir lo nuevo. La pregunta que nos deja es directa. ¿Estamos dispuestos a ser odres nuevos para acoger el vino nuevo del reino? La respuesta implica humildad, apertura, valentía. Para soltar lo que ya no da vida y confianza en que lo que Dios nos ofrece es siempre más abundante, más pleno y más verdadero que lo que podemos conservar por nosotros mismos.